Ahí está. Ya está grabando, ¿no? Perfecto. Este, va que va. Entonces, ahí por si hacía falta la hermana Yesenia. Vamos a empezar el día de hoy con conociendo la Biblia. Algo que tiene la Biblia como tal y que creo que es algo que tenemos que saber, son 66 libros y entre esos son 39 del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Entonces ahí le escribimos Antiguo Testamento y por tanto los otros 27 son del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ahí está. Entonces, eso lo vamos llenando. Y bueno, de ahí, antes de continuar, pues lo que vamos a estar viendo, claro, la Biblia tiene 66 libros, pero no es cualquier libro. De hecho, este libro ha sido, pues, ay. Lo que vamos a estar viendo ahorita en la presentación, ahí a ver, te voy a poner ahora la otra presentación. Ahí va, ahora sí está agarrando. Ahí está. A ver. A ver. La Biblia es un libro muy peculiar. Dice que ha sido muy importante en la vida del ser humano. Tanto en cosas que tienen que ver en las leyes, el arte, la ética, la música, la literatura, la medicina y la educación. De hecho, tanto así que incluso ha influenciado los escritos de varios autores, entre ellos como lo puede ser Shakespeare, Blas Pascal, Johann Sebastian Bach, lo de Soli Deo Gloria, e incluso Leonardo da Vinci. De hecho, ahí está una pintura de la Santa Cena. Leonardo da Vinci hizo muchas cosas, incluso pues al menos cosas de la Biblia como lo fue nuestro Señor Jesucristo, llegó llegó a influenciar a muchos artistas, como incluso lo fue Miguel Ángel, que quiso hacer el Sagrado Corazón de Jesucristo. Quiso hacer una imagen de Jesucristo, eso ya estuvo mal, pero al menos tomó de base. Ha sido un libro muy discutido, muy peleado. Ha sido un libro, debatido, que ha causado controversia. De hecho, incluso ahí también, ahí en el documento, puedes checar acerca de la singularidad de la Biblia. A ver si me puedes ayudar, a leerlo, Lilis. Sí, fue escrita en un periodo de 1600 años, escrita a lo largo de 60 generaciones, escrita por más de 40 escritores de todas clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera. Escrito en diferentes lugares, en la cárcel, el desierto, un palacio en esclavitud, escrita en diferentes épocas, escrita bajo diferentes estados de ánimo, escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa, escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Un asunto de controversia es tal que al mencionarse o discutirse crean opiniones contrarias. Redacta en una gran variedad de estilos literarios que incluyen Ay, bueno, el, bueno. sí, hasta la 10. Ahorita continuamos con los diferentes,
Ok. tipos de estilos literarios. Algo bien interesante, de hecho, es que ni siquiera han sido autores, que se encontraron unos con otros. Eso es algo bien curioso. Han sido autores, que han vivido a lo largo de 1600 años, como lo dice ahí, en diferentes generaciones. Al menos hoy en día, una generación tiene diferencias de 8 años. Es decir, por ejemplo, está la generación, la tuya y la mía, está la generación, por ejemplo, de mi tía de los treintones, luego está la generación, por ejemplo, de los músicos, que son los adolescentes, luego la de los niños, y así. Entonces, ni siquiera fueron gente que se encontró en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hasta incluso eran de diferentes clases sociales. Unos eran ricos, otros eran pobres, otros tal vez eran de clase media. Es más, por ahí el profeta Oseas, si mal no me acuerdo, él recogía higos, se dedicaba a recoger higos y Dios lo terminó usando para escribir el libro de Oseas. Jeremías era un niño. Cuando Dios lo llama era, bueno, al menos dice que yo soy joven, refiriéndose como que tal vez estaba chamaco. A lo mejor estaba o de mi edad o incluso menos. Tal vez estaba adolescente. Y, y es un libro bien singular porque a lo mejor incluso hoy en día pueden decir muchos, no, es que se pusieron de acuerdo. Era un grupo de gente que obviamente ahí se hicieron bolas, pero no, vamos encontrando que tenían incluso añísimos de diferencia, tal vez 100 años, tal vez incluso hasta 1000 años. Más o menos lo que fue Génesis y el libro de Job fueron como de los primeros libros escritos. Ahí se llevaban más o menos el tiempo, pero estaban en regiones diferentes. El libro de Job, al menos por lo que dice el mismo libro, pues fue en Ur de los Caldeos. El libro de Génesis se escribió tal vez mientras estaban en los 40 años en el desierto. Entonces ni siquiera estaban en la misma región y ni siquiera estaban tal vez incluso en el mismo tiempo. Ahora, fue escrito en diferentes lugares. Hubo por ejemplo, ahí dice en la cárcel, el apóstol Pablo estaba redactando sus cartas desde la cárcel, desde cuevas. David escribía los salmos, desde una cueva. Dice que incluso en diferentes, épocas, en diferentes estados de ánimo también. De pronto estaba una persona feliz, de pronto contenta, otro estaba así muy analista, o tal vez incluso Salomón, que cuando escribió el libro de Eclesiastés estaba muy melancólico, estaba así muy nostálgico. No, todo es vanidad, nada importa. En esta vida, todo lo que hagas es vanidad. Si quieres hacer esto, es vanidad. Si quieres hacer aquello, vanidad. Si voy al baño, vanidad. Si me peino, vanidad. Todo es vanidad, según Salomón. Pero Dios lo usó. Dios lo usó. Ahora, en tres continentes diferentes, es lo que decíamos. Por ejemplo, lo que fue el Pentateuco fue escrito en África, si mal no recuerdo, entre África y Europa. En Asia se escribieron algunas de las cartas de Pablo. En África creo que fue la mayoría del Antiguo Testamento. En Europa, pues también parte del Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. En tres idiomas diferentes, tú sabes más que nadie, que fue escrito en hebreo, arameo y y en griego. Ahora, entre su material incluye centenares de asuntos de controversia, tanto así que hasta hoy en día la gente se pelea que si existe el limbo. No, no, a ver, búscame en la Biblia que existe el limbo. No, que no sé qué, y no sé qué tanto, y así.
Tanto así que hasta el Papa ya canceló el limbo. Dijo, no, ¿saben qué? Se cancela, ya no existe. Tanto así que hasta el otro día estaba viendo, en una publicación alguien puso, que la Virgen María nunca, no fue virgen, sino que después de que, después de que tuvieron a Jesús, José y María, se conocieron, es decir, pues ahí tuvieron el acto. Y entonces sale un católico ahí al dijo, no, 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 es que en realidad dice la Biblia y muéstrame a ver en el original y le muestran otros versículos, es que también ahí dice de sus hermanos, no es que ahí se refiere de los hermanos de religión. Y entonces empezó ahí a discutir y todo y tanto así, que nada más por la virginidad de alguien se ponen a discutir. Cualquier cosita que tú menciones de la Biblia vas a escuchar debate por aquí, debate por allá, debate de un lado y del otro. Por eso la Biblia es un libro singular. Es un libro como ningún otro. Es un libro que no se lee como cualquier otro libro. Como es un compendio de libros, puedes empezar tal vez desde Génesis o incluso también puedes empezar desde algún otro libro del Antiguo Testamento o del Nuevo. No es necesario empezar desde la primera página hasta la última. Puedes empezar tal vez desde la página 1053, dependiendo de cuántas páginas tenga tu Biblia. Entre ellos tiene diferentes estilos literarios. Por ejemplo, no voy a mencionar todos. Narración histórica, los libros de crónicas, de Reyes y de Samuel. Este era literalmente la historia de lo que iban siendo los reyes. Parábolas, pues algunos ejemplos que de pronto daba Jesús, como el reino de los cielos, se parece a un hombre que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía por conseguirla. O el reino de los cielos se parece a un granito de mostaza, que empieza siendo pequeño, pero luego cuando crece es uno de los árboles más grandes y hasta las aves del cielo vienen a hacer nido en él. Esas son las parábolas. Correspondencia personal, que ya sabemos que son las cartas, son las epístolas, autobiografía, como lo son el libro de Jeremías, el libro de Isaías, o varios, varios escritos de los profetas, porque de pronto se encuentra en el año tal, hasta incluso, por ejemplo, Nehemías, que ni siquiera fue profeta, que fue un hombre utilizado por Dios. Dice, en el año tal, durante el reinado de tal rey, Dios me habló, o yo vi esto y entonces, oré y Dios me confirmó esto o esto, y así, 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 así. Entonces va narrando su vida. Este, Ahora el punto 11, finalmente y de más importancia, el protagonista principal de entre todas las personas descritas en la Biblia es el mismísimo Dios viviente, único y verdadero, quien es revelado por medio de Jesucristo. De hecho, por eso hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese entonces se refería al Antiguo Testamento porque todavía no existía el Nuevo Testamento. Ponte a escudriñar el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta que todo apunta hacia Cristo. Todo te lleva hacia Cristo. No hace falta ponerte a buscar, ponerte ahí a ver qué onda. Cristo ya está en el Antiguo Testamento. Y ahora que tenemos el Nuevo Testamento, pues está bien loco. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los libros de la Biblia, como que fuera como que fuera una tabla periódica. Ay, ay, ay. ¿Qué más? Tenemos los idiomas de la Biblia, que fue escrito en hebreo, arameo y griego, los diferentes estilos literarios que mencionábamos. Ahora bien, ay, ay. Este,
Vamos a volver al libro. Ahí en el libro, le estoy seleccionando. Otra cosa que tenemos, ha sido única en su circulación. La Biblia, su primera edición, su primer, digamos, revisión, por así decirlo, fue entre el año 300 antes de Cristo y el 95 después de Cristo. Los ejemplares aproximados, al menos de 1815 hasta 1975, fueron de 2.5 billones, que son miles de millones de copias, y 3.9 miles de millones de copias en los últimos 50 años. Es decir, es 2020, digo, 2023, al menos desde 1980, más o menos, ya se han impreso 3.900 millones, 3.900 miles de millones de ejemplares. Ahora, otra cosa que destacamos, a ver si me puedes ayudar en la de única en su supervivencia. Sí, dice, única en su supervivencia. Supervivencia a través del tiempo, supervivencia a través de la persecución y supervivencia en medio de la crítica. Ay, por ejemplo, ¿qué se te ocurre acerca de cómo ha sobrevivido acerca del tiempo? Bueno, a través del tiempo. Pues yo creo que principalmente la forma en la que se preservó la palabra, porque pues hay muchos documentos que pues simplemente ya se deshacían por viejos, y creo que la importancia de los materiales en los que se fue escribiendo la Biblia es algo que ayudó, y también la cantidad de copias que se hacían constantemente de la palabra fue lo que ayudó a su supervivencia a través del tiempo. Así es. De hecho, como algo que está incluso curioso, es que había gente dedicada que se ponían a escribir. Tú nos lo explicabas, bueno, me lo explicabas una vez, Lilis, que había, sí o no, unos escribas, gente tan dedicada a querer copiar la Biblia que hasta si se equivocaban en una palabrita, lo rompían todo y volvían a empezar otra vez. Se quería preservar lo que era la palabra de Dios. Si no fuera tan importante, no estaría hasta el día de hoy. Si no fuera tan importante, no lo tendríamos a la mano. Tanto así que ha habido gente que ha dado su vida, que ha muerto, tratando de que la Biblia llegue hasta el día de hoy a nuestras manos. Y de verdad que es algo a su mecha. ¿Qué otra cosa ha tenido supervivencia a través de la persecución? En tiempos del comunismo, durante la Unión Soviética, si mal no me acuerdo, el gobernante de ese tiempo estaba mandando a destruir todas las Biblias. De hecho, el comunismo está en contra de la religión cristiana. Agarraban a gente, los torturaban, los mataban por simplemente ser cristianos. En el caso de China, incluso cuando estuvo más intensa en cuanto en cuanto al comunismo, también. Hoy en día, en China, en Corea, en la India te matan, por tener una Biblia. Hay gente en Corea del Norte que está queriendo meter Biblias para allá y vaya que no han logrado. Hay quienes se dedican hasta aventar memorias USBs, al menos por arriba del muro, por un lado del muro. En China, hermanos se están reuniendo y sus reuniones las hacen con decoración de fiesta, las hacen con un pastel de cumpleaños.
Y entonces cuando llega alguien y empieza a escuchar escándalo, ¿qué es esto? No, es que estamos celebrando un cumpleaños. Incluso ha sido traducida, este, ese dato lo tengo. A ver. Por acá lo tenía. Lo busco de volada porque sí tengo ese dato. Está incluso es algo que se enseña en el mensaje de Dios para el hombre, que ha sido traducida a un chorronal de idiomas. Ahorita está cargando. Listo. Detalles interesantes, arqueología, profecías, está aquí. Dice que ha sido traducida, por acá tenía, a 1700 idiomas, al chino, al portugués, al inglés, al italiano, a náhuatl. Por allá, en la Roca Soquiapan, tienen unas 2 o 3 Biblias, en náhuatl. Hasta se ve bien locochón. Hasta me emocioné cuando ya las encontré porque, no manches, para quien tal vez no sepa mucho el español o al menos leer en español, no inventes, ya hay una Biblia en náhuatl. Incluso vamos a ver más adelante en lo que es el plan maestro, un video eh, de un misionero que se fue a meter ahí en medio como de una selva y en esa tribu aprendió su idioma y todo, se empezó a involucrar con ellos, empezó a llevar el evangelio y entonces la gente empezó a creer, les empezaron a traducir la Biblia a su idioma y de pronto cuando por fin la tenían la gente estaba emocionada. Por fin la tenemos en nuestro idioma, vamos a poder ver y así, 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 así. Y eso trajo un avivamiento en esa tribu. Y es más, hasta los animaron. Vayan y compártanle a otras tribus, nosotros ya conocimos. Hay otras tribus alrededor que necesitan conocer. Y empezaron a compartir. ¿Qué otra cosa tenemos acerca de la Biblia? Supervivencia en medio de la crítica. Ha sido un libro muy criticado, muy juzgado, por decir que tal vez que sus temas, sus, sus ideas, sus proposiciones no son muy actualizadas, son poco modernas, que tendría que actualizarse, tendría que incluso hacerse una reedición de la Biblia para aceptar incluso hoy en día lo que es todo el LGTBIQ, LGTB, ¿no? Y todo eso. Y a pesar de todo, ha sobrevivido en medio de la crítica. Ha habido quemazones de Biblias en conciertos de grupos de rock, bueno, de rock pesado, de metal, así, cosas bien demoníacas, queman Biblias durante temporadas del comunismo, durante temporada de la Segunda Guerra Mundial, quemaron las Biblias. Incluso todavía antes, cuando estaban persiguiendo a los primeros cristianos, todas las copias que se iban haciendo de las cartas y así, había gente que estaba queriendo destruirlo y aún así sobrevivió. Tal vez han habido momentos muy cercanos a que perdiéramos, pero tenemos la Biblia aquí. Lo que fue, pero si mal no me acuerdo, la Vulgata Latina o no es cierto, lo que hoy en día es conocida como la Biblia del Oso, que fue la primera traducción en español. Ese hermano quería traducir la Biblia de latín al español para que pudiera conocer la gente. Ya no me acuerdo bien de su nombre, pero estuvo corriendo de aquí para allá en Europa, iba traduciendo, traduciendo en partes iban pidiendo ayuda, en partes,
porque la Iglesia Católica estaba diciendo que que la Biblia solo se podía leer en latín porque solamente los sacerdotes, los aquí bien acá, los padres podían leerla. Pero en realidad este hombre, este hermano quería que la Biblia se conociera. Él sabía que tenía que ser entendida por todos, inspirado por movimientos pues del protestantismo y todo eso fue que dijo, va, yo quiero empezar a traducir la Biblia, la quiero traducir al español, para que la gente conozca, para que más hermanos entiendan. Y entonces empezó a escribir y todo, y fue escrito al castellano, y es lo que hoy en día se conoce como la Biblia del oso. Mi abuelito tiene una. Bueno, mi abuelito tenía, porque ahora es de mi abuelita, porque mi abuelito ya tiene rato que se murió. Pero no inventen, está bien locochona. Ándale, Casiodoro de Reina. Ese hermano, murió con tal de que nosotros pudiéramos tener hoy en día, este, la Biblia en español. Y la tenemos tan fácil, tan a la mano y lo despreciamos tan rápido. ¿Cómo está eso? A veces no tomamos en cuenta lo que tenemos. Y es algo que me caía el 20 ayer que platicaba con un brother. Creo que muchas veces no nos detenemos a voltear a ver y dar gracias lo que en realidad tenemos. O sea, date cuenta, estás al menos bajo un techo, tienes internet, tienes cosas que estás pudiendo disfrutar y que a veces ni siquiera tú has pagado. Tienes calor, tienes una familia, tienes una computadora, tenemos una Biblia que tal vez nos la compramos o tal vez nos la regalaron. ¿Y qué estamos haciendo? Hay que empezar a buscar a Dios, hay que empezar a permanecer en la Biblia, a buscar en su palabra, porque los últimos tiempos ya se acercan. La neta ya está bien cañón. Ahora, ¿en qué otra cosa ha sido única la Biblia? En sus enseñanzas. Eh, Habla de profecías, habla de historia, habla de personajes. Tanto, tanto es única en lo que enseña, incluso en cuanto a la historia, que todos los lugares que se mencionan dentro de la Biblia existen. Muchos arqueólogos que se han puesto a buscar sin que ellos tengan que ser cristianos, usan una Biblia, al menos en toda esa área de Asia, Europa y África. Este, Porque al menos donde la Biblia ha dicho que está algo, ahí está. Ahorita, tal vez más adelante vayamos a ver si no es, no va a ser en la siguiente clase. Va a ser en la siguiente clase, pero vamos a ver incluso acerca de, de datos, bueno, ruinas, evidencias arqueológicas que, que demuestran lo que la Biblia nos enseña. Pero mientras tanto, vamos a seguir checando. Ahora, en cuanto al canon bíblico, ¿esto qué es? Son pruebas a las que se sometió un libro para incluirlo dentro del canon del Nuevo Testamento. ¿Qué se refiere con canon? Que la canción. A ver, a ver, a ver. Ah,
ver, se los presento, no se preocupen. La palabra canon. ¿Me ayudas a leerlo, Lilis? Sí, la palabra canon viene del griego canon y del hebreo cané y quiere decir caña. Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon vino a significar regla o referencia, estándar. En la antigüedad se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reconocían como las Santas Escrituras. Ahí está. Muchas gracias. Pues básicamente el canon bíblico se refiere a lo que entra dentro de la medida, dentro del pues al menos de la referencia de lo que se toma en cuenta para que un libro pueda ser considerado parte de la Biblia, parte de, parte de la línea, digamos, real de lo que se quiere tomar en cuenta. Ahí en su libro, muchas de las preguntas, mucho de lo que se consideraba para que un libro pudiera entrar dentro del canon bíblico era, por ejemplo, la pregunta de si es autoritativo, es decir, provino de la mano de Dios y viene este libro con un divino, así dice el Señor. Por ejemplo, ese así dice el Señor, estaba en libros de los profetas, como en Jeremías, Isaías, y más que nada incluso en varios libros del Antiguo Testamento. ¿Qué otra cosa se preguntaba? ¿Es profético? Es decir, que si fue escrito por un hombre de Dios, o si no fue escrito, o si fue escrito así nomás por alguien a lo menso. Eh, Casi siempre todos los libros que encontramos de la Biblia eran de historiadores, eran de gente que estaba en comunión con Dios, que estaba en una relación con Dios y que estaba, pues ahí metido, que quería, quería expresar lo que Dios le daba, como Salomón. Toda la sabiduría que Dios le dio, quiso redactarla en un libro, bueno, al menos en 3 libros, gran parte de Proverbios, en Eclesiastés y en Cantar de los Cantares. Quiso escribirlo, estaba todo inspirado por Dios, tenía todavía a Dios de su lado, digámoslo así, y escribió lo que Dios le dio. Porque dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para arrepender en justicia, para que, para que el siervo de Dios esté, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Más o menos así. Está un poquito parafraseado el versículo. Pero antes de eso, incluso hay testimonios todavía, antes de continuar con el canon bíblico, todavía hay testimonios fuera de la Biblia. Por ejemplo, fuera de la Biblia, ¿acerca de qué? Acerca de su veracidad, acerca de lo falla, de lo real que es. No solamente hay testimonios dentro de la Biblia acerca de Jesucristo. Está el testimonio, por ejemplo, de Flavio Josefo, de Tácito, incluso de Plinio, que era apodado el joven. Esta gente no eran cristianos, eran simples historiadores, gente que se dedicaba a estar escribiendo lo que iba pasando, lo que iba sucediendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, está el testimonio flaviano de Flavio Josefo. Josefo era un judío que no era cristiano. Todas estas letras rojas que aparecen en el escrito probablemente hayan sido anexadas posteriormente por algún cristiano.
pero su testimonio, que es al menos lo negro, en sí es de importancia por el tiempo que ratifica la existencia de Jesús caminando en la tierra y sus palabras. ¿Me puedes ayudar a leer este texto, Lili? Sí, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo, y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales de nosotros, lo habían condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras tantas maravillas sobre él, los santos profetas. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. No se escucha. El micrófono, el micrófono. Sí, 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 sí. Muchas gracias. Muchas gracias igual por el texto. Incluso lo negrito es suficiente para dar testimonio de que en realidad sí, sí pisó la tierra, de que todo lo que dice la Biblia es real. Entonces, este, por ejemplo, voy a leer lo que está en negro. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. La tribu de los cristianos llamados así por él no ha cesado de crecer hasta este día. Entonces, de que existió, existió. De que lo que menciona la Biblia es real, es real. Este, por eso se tomaban en cuenta todas esas preguntas para el canon bíblico. O sea, en realidad, esto está inspirado por Dios. Esto es parte de lo que la Biblia enseña, tiene que ver. Por ejemplo, es auténtico. Eso quiere decir que si los padres de la Biblia eran partidarios de la política, de si está en duda, deséchalo. Esto hizo real la validez de su discernimiento, del discernimiento de los libros canónicos, es decir, de los que entraban dentro de la media y de los que no entraban. Ahora, por ejemplo, el canon del Antiguo Testamento. Este, ahora, ¿por qué mencionaba acerca de testimonios y el canon y todo eso? Se sabe que al menos estos testimonios no son parte de la Biblia, pues porque no cumplían con esta parte del canon. En cuanto al canon del Antiguo Testamento, pues ya sabemos que son 39 libros, que es lo que habíamos visto hace rato, y la evidencia apunta que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo en el tiempo de Jesús. O sea, ya al menos lo que es el Antiguo Testamento como lo tenemos, ya estaba. Tanto Jesús como los apóstoles citaron las Escrituras, refiriéndose a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. La nación de Israel siempre reconoció y mantuvo el canon de los libros que eran inspirados por Dios, a diferencia de los libros que solo contenían la historia de su nación. Este, ok, 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 ok. ¿Qué más vemos acerca del canon del Antiguo Testamento? Que incluso ya estaba definido, ya estaba puesto, ya se conocía lo que era. O sea, desde Génesis hasta Malaquías ya estaba bien el orden. Lo que pasa es que la Iglesia Católica en el año 1500 agregó otros libros que se conocen como deuterocanónicos, es decir, que son agregados después del canon, para poder decir ellos que las traducciones de la Biblia a otros idiomas y así, a ellos estaban incompletas. Ellos agregaron libros como Primera y Segunda de Macabeos, Tobit, Sabiduría, Judith, entre otros libros que la nación de Israel jamás tomó como inspirados por Dios, sino que solo eran históricos. Sirven, son útiles, los podemos checar para ir comprobando a lo mejor cosas que sucedieron en ese tiempo, pero pues, este,
pero pues en realidad no son inspirados por Dios. También nos pueden servir para qué, pues para hablar, a lo mejor cuando nos encontremos con un católico. No, es que si nosotros sí tenemos la versión completa de la Biblia y no sé qué tanto, bueno, vamos, al libro de Macabeos, vamos, al libro de sabiduría, creo que es en el libro de, no me acuerdo, ya sea en uno de los de Macabeos o el de Tobit, también, habla de la idolatría incluso más duro, les dice estúpidos, dice que son estúpidos, aquellos que confían en otros dioses. Entonces está cañón. Si queremos, si nos topamos con algún católico, entonces ya le puedes decir que en realidad la Iglesia Católica agregó en el 1500 otros libros. Ahora, eso es del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Ay, ya me pasé. A ver, ¿me ayudas ahora con también, Lidis? Porfa. El canon del Nuevo Testamento fue reconocido y usado por los primeros seguidores de Cristo desde los primeros siglos de la Iglesia. Por ejemplo, segunda de Pedro 3:16. Pedro reconocía los escritos de Pablo como escritura al mismo nivel que el Antiguo Testamento. Ay, bueno. Entonces vamos a checar en nuestras Biblias en 2 de Pedro 3:16. Ay, ay. Ay, ay, ay. Listo. ¿Ya lo tienes? ¿Lo leo? A ver, échatelo. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por lo... estoy... Espera, me pasé. Sí. Segunda de Pedro, estaba en primera de Juan, Ujú, que sí, sí, dice, sí. casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, aquí el apóstol Pedro, las cartas de Pablo las está reconociendo al mismo nivel que las otras cartas que las otras escrituras del Antiguo Testamento. Porque ahí dice, como también las otras escrituras. Entonces, al menos cosas como estas, era lo que se tomaba en cuenta para ir desarrollando el canon del Nuevo Testamento, para ir desarrollando qué sí vamos a meter dentro de la nueva inspiración y qué no, qué sí está inspirado y qué no. Ahora dice abajito, al mismo tiempo, en las epístolas a las iglesias y en las personales, el Espíritu Santo advertía tener cuidado con los falsos maestros y profetas que introducían falsas enseñanzas. Había gente en ese entonces, incluso, de hecho, parte de lo que nos habla segunda de Pedro, es que había gente diciendo que, que somos libres en Cristo y que y usaban como pretexto que, pues como somos libres, podemos hacer lo que queramos, somos libres para hacer lo que queramos, lo que se nos antoje, como se nos antoje y cuando se nos antoje. Pero en realidad lo que intenta explicar Pedro en toda esta carta es que tenemos libertad, sí, pero no para hacer lo malo, sino para poder estar haciendo lo bueno. Tenemos libertad del pecado para no estar otra vez en pecado. Todos estos falsos maestros, introducían falsas enseñanzas como esa, o incluso había, gente que se dedicaba a decir, no es que, sí somos de Cristo, pero todavía tenemos que seguir la ley, porque incluso esa gente todavía está hoy en día, y dice, no, es que nosotros todavía tenemos que guardar la ley, porque dice Jesús que Él vino
Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, si él la vino a cumplir, nosotros la tenemos que cumplir. Pero lo que no sabían es que, este, lo que no sabían es que se refería a cumplir la ley en sí mismo, para que nosotros ya no la tuviéramos que estar cumpliendo, para empezar el nuevo pacto. Entonces, mucha gente desde ese entonces se equivocaba. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, ¿qué más? La iglesia a través de los primeros 300 años cuidó, compartió y reprodujo los escritos que habían sido dados por los siervos de Dios. El canon se fue formando a lo largo del siglo II entre las comunidades de Antioquía, Éfeso y Roma. Hacia el 160 o 170 ya estaba casi como hoy en día. Ahí, por ejemplo, trae todavía unas referencias aquí abajito, para que vean que no mentimos. Consulte, por favor, los libros sagrados en las grandes religiones, judaísmo, cristianismo, islam, hinduismo y budismo, los fundamentalismos, bueno, todo eso. Eso es un citado, para que vean que no hay bronca. Ahora, el canon del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica ha tratado de manipular la historia diciendo que ellos fueron los que eligieron los libros que estarían en el canon del Nuevo Testamento, que fue eso durante el Concilio de Nicea, pero en realidad la Iglesia cristiana conocía los escritos dados por los siervos de Dios antes de que se formara la Iglesia Católica en el año 313 y 314 después de Cristo, y antes de que la misma tuvieran su primer concilio en el año 325. A ver, pregunta, a ver si prestaste atención. Más o menos, ¿entre qué años ya tenían el canon casi como está hoy en día? Ahorita en la diapositiva anterior que leímos. Del, desde el primero ciento y tantos años, ¿no? ¿O no? Ajá, va, pasable, tienes un 8. No, pero sí, 9, 9. Hacia el año 160 y 170 ya estaba casi como hoy en día. O sea, cerca de unos 150 años antes de que la Iglesia Católica fuera fundada. Cerca de unos 150 años antes de que incluso la Iglesia Católica tuviera su primer concilio. Entonces, si de pronto se nos para uno y nos dice ay, no, es que no sé qué, y así, 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 y que nosotros les dimos la Biblia y así, no es cierto, ya podemos decirle, no es cierto, tienes que buscar más historia, porque el concilio de Nicea fue en el año 325 después de Cristo, y para el año 160 o 170 ya tenían el orden de los libros, entonces no me quieras ver la cara de menso. Ahora, ¿qué evidencias hay? ¿Qué evidencias hay, por ejemplo, de todo esto que decimos? Porque a lo mejor yo les pudiera estar tomando el pelo y pudiera estarles echando un choro mareador y no sé qué tanto y todo eso, pero en realidad no. Existe algo que se llama el fragmento muratoriano. Este, a ver si me puedes ayudar a leer. ¿Todos? Sí, 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 sí. La lista sistemática más antigua de libros del Nuevo Testamento que se conoce es el fragmento muratoriano, que recibe el nombre de su descubridor. Faltan el principio y el fin del documento. Su latín es bárbaro y pésima su ortografía. El fragmento es de muchísima importancia para la historia del canon bíblico. Fue escrito entre el 180 y 200. Probablemente el original estaba en griego, del cual se tradujo al latín. Esta lista hace una pequeña descripción de los libros que tenemos actualmente en el Nuevo Testamento y cita a casi todos. Ahora, aquí más adelante les voy a enseñar lo que es el fragmento muratoriano. Es pero ahorita dice al menos
aquí el que se puso a leerlo se dio cuenta que este listado de libros auténticos de la Biblia no menciona la carta de los Hebreos, ni de Santiago, ni las dos de Pedro. Teniendo presente el defectuoso trabajo del copista del manuscrito, del doctor Geoffrey Mark Hanman señaló que existe una posibilidad razonable de que el fragmento contuviera otras referencias hoy perdidas, entre las cuales pudieran estar Santiago, Hebreos y pues la primera y segunda carta de Pedro. Por tanto, el fragmento moratoriano corrobora que la mayoría de los libros que encontramos en las escrituras griegas cristianas ya eran considerados canónicos en el segundo siglo. La canonicidad de los libros bíblicos, es decir, su derecho a ser parte de la biblioteca divina, no depende de la inclusión en una lista antigua. La prueba de que los libros bíblicos fueron obra del Espíritu Santo reside en su contenido. Todos ellos tienen una armonía, van hacia el mismo tema y todos en su totalidad dan a entender que su autor es Dios. No hay contradicciones, hay equilibrio en los 66 libros canónicos de la Biblia. No hay ni una parte de la Biblia que se contradiga a sí misma. De hecho, todo lo que encontramos en la Biblia se complementa. Si hace falta algo, ahí se complementa. Si de pronto está una parte así como en duda, chis, ¿cómo será esto? Vamos a otra parte de la Biblia que habla acerca del mismo tema y se completa. Queda total, se une, es un rompecabezas que se une hasta quedar nomás las orillitas así lisas. Así hacemos bien aceptándola como es decir, la palabra de Dios. Esta que así que ha inspirado Dios mismo y ha sido conservada hasta el día de hoy. A ver si me puedes acompañar en tu Biblia a Primera Tesalonicenses 2:13. ¿Lo tienes? Ahora ya me lo he hecho. Dice, por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, esta es la manera en que tendríamos que recibir la palabra, no como cualquier palabra de hombre, no como cualquier otro escrito, sino como lo que es la verdad, la palabra de Dios, aquello que nos lleva hacia Cristo, aquello que nos transforma. Hay incluso hasta evidencia científica de que leer la Biblia te va cambiando. De que si sufres de ansiedad, si sufres de depresión, si sufres de una u otra cosa, te pones a leer la Biblia y hasta incluso, o sea, es evidencia psicológica. Me había puesto a ver el otro día el dato. Cuando menos con leer 3 o 4 días a la semana tu Biblia, empieza a haber un cambio en tu vida, empieza a haber un cambio en tu psicología, en tu manera de percibir las cosas. Porque este libro, que tenemos en las manos, fue inspirado por Dios. Algo que está muy interesante incluso es que tal vez lo que yo lea aquí de Tesalonicenses me puede hablar diferente de lo que te habla a ti, así como a la hermana Yesenia le puede decir algo diferente. Para ti puede tal vez ser un consuelo, para la hermana Yesenia puede ser por decir un ejemplo, un regaño, para mí una llamada de atención tal vez. Para el hermano Panfilo Pancracio puede ser tal vez una promesa.
y para otra persona puede hablarle otra cosa. Porque esta palabra, este libro es vivo y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, corta entre las coyunturas y discierne entre los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso está chido. Podemos estar pensando una cosa, no, es que en realidad pues, estoy haciendo esto, pero la intención del corazón también la analiza. Y la Biblia nos hace ver que las intenciones que traíamos para hacer algo, en realidad tal vez eran malas, tal vez eran gandallas. Pero por eso la Biblia es un libro muy, 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 muy interesante. Ahora, en cuanto al fragmento moratoriano, volviendo al tema, este canon no es una mera lista de las escrituras, sino un esbozo general. Es decir, como que alguien que fuera ido escribiendo, a ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así, 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 como alguien que no fuera haciendo una lista, sino como alguien que fuera escribiendo, a ver, este libro es tal y trata de esto, este otro trata de esto, esto, aquello. Es un esbozo general que al mismo tiempo proporciona información histórica y de naturaleza sobre cada libro. Falta al principio. Este, el texto conservado comienza con la última línea sobre el segundo evangelio y las notas conservadas íntegramente respecto al tercero y al cuarto evangelios. Después se mencionan los hechos, las epístolas de San Pablo y así, o sea, en realidad sí tiene que ver mucho con lo que ya tenemos hoy en día. Los evangelios, el libro de los hechos, las epístolas de Pablo, y dice que faltan al menos las de, bueno, Hebreos, Santiago y Pedro, que hasta incluso pudiera ser que se perdieron entre estos cachitos que están así rotos. Le falta esa parte, pero bueno. ¿Qué otra evidencia tenemos acerca de, por ejemplo, ay, 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 voy a tener que conectar mi computadora. ¿Qué otra evidencia tenemos acerca pues, de lo real, de lo veraz que es la Biblia? Evidencias al menos del canon del Antiguo Testamento. Tenemos los rollos del mal muerto, que fueron encontrados justamente en esa misma región, aproximadamente por ahí del año 1947, en el área, aquí vamos a hacer un acercamiento de Qumran. Estas son las cuevas de Qumran. Aquí se encontraron unos jarrones. De pronto estaban haciendo una exploración arqueológica y se encontraron con esta cueva. Resulta que se encontraron estos jarrones que tenían unos escritos, que tenían unos pergaminos, unos rollos, que son estos los rollos del Mar Muerto. Y entonces se pusieron a investigar y traían un listado, traían libros del Antiguo Testamento, que los compararon con los de hoy en día y se dieron cuenta que lo que tenemos hoy en día, sí es como lo que se tenía antes. Seguramente esos rollos alguien los escondió, tal vez estaban siendo perseguidos, quién sabe por qué los habrán ocultado ahí. Pero los encontraron por ahí ándale, tú te sabes más chido el dato, qué perrón. Ese libro de Isaías, lo compararon y es tal cual lo que está. Ahorita están expuestos en un museo, puedes ir a este museo, si sabes dónde está, bueno, yo no sé dónde está exactamente, lo podemos encontrar. Ay, 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 eso es todo. El Museo del Libro en Jerusalén, dice aquí la buena Lili. Muchas gracias, gracias por el dato.
Podemos ir un día de excursión a Jerusalén, ahorramos unos cuantos miles de pesos y vamos a leer este libro de Isaías, de las cuevas de Qumran. Pero sí, ¿qué otras evidencias bíblicas hay? Por ejemplo, las pinturas de la tumba de Numhotep segundo en Beni Hasan de la dinastía doceava muestra a los cananeos bajando a Egipto en animales y con bienes. Las ciudades de Pitom y Ramesés, construida por Seti y su hijo Ramsés. Estas, estas son las pinturas de la tumba de Numhotep. No sé cómo se pronuncie, pero muestran estas dos ciudades de Pitom y Ramesés. Es más, vamos a checarlo. Primera de Éxodo, Éxodo 1:11. ¿Éxodo 1:11? Ah, sí, Éxodo 1:11. Fue por ahí por donde andaba Moisés. A ver si me puedes ahora ayudar tú a leer el versículo. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Ay, ay, ay. Entonces, estas pinturas dan evidencia de que en realidad sí existieron Pitón y Ramesés, de que no era puro choro de la Biblia. No, de que la Biblia no es como otros libros, como por ejemplo el libro del Mormón, que traen lugares ficticios que ni existen, que se pone uno a investigar y ay, ¿a poco sí existen? Y de pronto uno busca y no, nomás no existieron. Pero muchos de los lugares, y en realidad yo creo que todos de los lugares que se mencionan en la Biblia están, por ejemplo, incluso, ¿qué otra evidencia bíblica? O más bien, ¿qué otra evidencia hay de lo que dice, de que lo que dice la Biblia es real? Bueno, el profeta Balaam, ¿se acuerdan de Shrek y su burro? Ese ya lo había leído. Bueno, ya lo había escuchado. Sí, sí me lo agarré. Bueno, este era un profeta que un día le habló su burra. Ahora, acerca de este Balaam, hijo de Beor, cerca de los ríos Jordán y Yadok, en Transjordania, se encontraron unas tablillas que mencionan a Balaam, hijo de Beor. Se encontró en tierra de los moabitas. Ahí este cachito ese cachito de piedra, yo no sé leer ese idioma, pero dice o menciona a un tal Balaam, hijo de Beor, que se encuentra en el libro de Números, versículos, ¿para qué? Versículos, bueno, versículo 22, 5. Ahora, ¿qué más encontramos acerca de la Biblia? La estela de Teldán, realizada por el rey Asael de Damasco, menciona a David. El rey David de la Biblia sí existió. Está este cachito de piedra en un museo, que es la estela de Teldán realizada por el rey. Bueno, ese ya se los había mencionado. E incluso la piscina de Siloé, que se menciona en Juan 9:7. Vamos a buscar este versículo también. Y también me ayudas a leerlo por ahí, chula. Dice, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahí está. Ese también está bien padre. Un ciego de nacimiento, a este estanque lo mandó Jesús a que se lavara y entonces
Cuando regresó, regresó viendo. Aquí en este mismo lugar, en este mismo estanque, en estas mismas aguas, fue donde Jesús sanó un ciego. Entonces, de que existió ese lugar, sí existió. Y si existe ese lugar, quiere decir que entonces también Jesús existió. ¿Qué más? Este, Estas tablillas con escritura cuneiforme, perdón, provenientes de Babilonia. En las primeras 8 líneas se registra la derrota de los egipcios en Carquemis, al norte de Siria, junto al río Éufrates, como lo dice en Jeremías 46, del 1 al 2. Otros de los eventos mencionados en la tablilla es el ascenso, perdón, al trono del rey Nabucodonosor y la toma de Jerusalén. Entonces, todo ese tiempo y lo vamos a ver más adelante, cuando el pueblo de Jerusalén y de Israel fue tomado cautivo, también hay evidencia de que pasó. Y aquí están estas tablillas. ¿Qué más? El prisma de Senarequip, pues, que data más o menos del año 700 antes de Cristo. Narra la conquista de 46 ciudades, lo que les decía ahorita, de cuando fueron tomados, fueron conquistados, fueron llevados fuera de sus tierras. La conquista de 46 ciudades de Judá y la deportación de 200,150 personas. A su mecha, eso es harta gente. Se jacta de tener encerrado en Jerusalén al rey Ezequías, aún habiéndole pagado un alto tributo. Pues todo este suceso que se narra en la Biblia, en el libro de Reyes, en el libro de las Crónicas, en libros como Isaías y Jeremías, también están ahí escritos. ¿Qué más? El edicto del rey Ciro, una profecía cumplida de Isaías 45, que fue escrita 700 años antes de que Ciro llegara al reinado. Este edicto, hay una copia exhibida en las Naciones Unidas como la primera declaración de derechos humanos. A ver, entonces vamos a checar Isaías 45, para ver de qué habla. Desde el 44:26 hasta el 45:1. Ahí sí puede ser. Yo, el que despierta, es 44:26, ¿verdad? Sí, hasta el 45:1. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y que cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Ahí está. Entonces, acerca de este rey Ciro ya estaba profetizado. La existencia del rey Ciro, sí está datada en este edicto, en esta piedrecita. Esta es una copia del edicto que dio el rey Ciro cuando mandó a Judá a que reconstruyeran sus tierras, a que la gente podía volver a sus tierras para volver a levantar su ciudad, sus casas, su templo, su muro, todo. Esta es una copia. Tanto así, tanto valor, tanta trascendencia tuvo que, por ejemplo, por eso es lo que dice aquí. Hay una copia exhibida, al menos en el edificio de las Naciones Unidas,
como la primera declaración de derechos humanos. O sea, a pesar de que los tenían esclavos y así, dijeron, a ver, pues les tenemos que dar derecho a que tengan un lugar y así, 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 así. Entonces, ¿de qué hay evidencia? Hay evidencia. Ahora bien, lo que mencionábamos hace rato, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy, pero el libro que tenemos en nuestras manos no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí es, es lo que quiso Dios darnos para que pudiéramos entender. Había, hay algo que se me quedó muy grabado de cuando yo estaba chiquito, que una vez me dijo, me dijo mi papá, y es que Dios siendo tan grande, que hoy en día, al menos si se nos apareciera aquí enfrente y nos hablara, sinceramente nos moriríamos. No somos lo suficientemente capaces o al menos fuertes como para resistir la gloria de Dios en todo su esplendor. Querer soportar la presencia de Dios nos mataría simplemente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Buscó la manera de que lo que Él nos quiere decir se quedara condensado, se quedara transformado, pasara por medio de, digamos, un filtro, pudiera convertirlo, es decir, como de la entrada USB a USB tipo C, de modo que nosotros pudiéramos entender. Entonces está Dios hablándonos por medio de su palabra y nosotros lo estamos recibiendo. Vale la pena leerlo. Mandó a su Hijo, Dios antes habiendo hablado de muchas otras maneras, por medio de su voz bajando del cielo, por medio de profetas, por medio de visiones y así. Hoy en día nos ha hablado por medio de su Hijo Cristo, conforme lo que dice el capítulo 1 de Hechos. Nos ha dejado su palabra. No se convirtió en otra cosa, sino que en hombre para que en el idioma de los hombres pudiera hablarnos a nosotros, sino en su propio idioma, y que le pudiéramos entender. Tanto le importó nuestras almas que quiere que entendamos algo, y todo ese mensaje nos lo dejó en la Biblia. Por eso vale la pena leer nuestras Biblias, vale la pena mantener nuestra relación con Dios por medio de la Biblia. Al menos a mí cuando se me llega a pasar, tomar mi devocional me pega, me llega bastante porque digo, híjole, ¿qué leo hoy? Entonces, tomemos en cuenta eso. Hubo hermanos que hasta estuvieron dispuestos a dar su vida por que tuviéramos esto y necesitamos prestar atención a la Biblia. Necesitamos prestar atención a las Escrituras. Más que nada hoy en los últimos tiempos, porque hoy en día ya se ven todavía más falsas doctrinas, más falsas enseñanzas, más gente incluso que por querer exponer a lo bruto se equivoca y por eso necesitamos pegarnos a Dios para saber qué es lo que Dios sí quiere decirnos. Queremos conocer su voluntad, aquí está. Hay que orar, leer, pasar tiempo con Dios. Amén. Pues va que va entonces. ¿Me ayudas a orar para cerrar, Chula? Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias
por esta noche. Gracias, Señor, porque nos permitiste tener esta clase. Te pedimos, Señor, que eso también pueda ser de bendición para todos nuestros demás hermanos, Señor, que podamos aprender cada día más acerca de tu palabra y que pues también nos esforcemos a compartirla, porque hasta el día de hoy tenemos la libertad de compartir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues va que va. Eso fue todo por el día de hoy. Todavía tenemos esta semana para conseguir libros y todavía no lo hemos impreso. Este, este, todavía no hay que contestar. Lo que vamos a ver mañana va a ser la segunda parte. Todo. De hecho, ahí tienes en tu libro una tablita, este, que tiene acerca de las copias, ándale, todas esas. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Igual el día de mañana, la siguiente semana. Igual toda esa parte de opciones de quién escribió, exactitud científica, evidencia por las profecías cumplidas, y vamos, pues ya vamos a dar paso, vamos a ver más o menos cómo está todo acerca del libro, pero pues eso es todo por el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches, que descanses, grabamos la clase para la hermana Yesenia, estamos viendo, y que Dios los bendiga. A ver.